capítulo número 13. Vamos a ir leyendo varios versículos y vamos a ir comentándolos, ¿verdad? A medida que vamos leyendo vamos a ir desglosando algunas cosas, ¿eh? Por eso tenga en cuenta lo que decíamos al principio. Muchas veces la importancia que tiene cuando nosotros decimos algo, con la intención que lo decimos y de la manera en que lo decimos, y sabemos que Dios está tomando cada cosa en todo momento de lo que nosotros estamos diciendo. Dios está presente. Recordemos, queremos recordarle a todos ustedes que las características de Dios son tan grandes. Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Así que tenemos que entender esto. Dios está en todos lados, en el mismo tiempo, al mismo lugar, en distintos lugares al mismo tiempo. Así que Dios conoce todo. Él es nuestro creador. Entonces, libro de Números dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a la palabra del Señor. Dice el libro de Números en el capítulo 13 y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y nos vamos a detener ahí. Amén. Después seguiremos más adelante. Primero, una de las... me dice, versículo 3, dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amén. Esta es una maravillosa historia. Por supuesto. Es una maravillosa historia que nos lleva a una reflexión y a una enseñanza que debemos tener muy en cuenta los hijos de Dios. Hacíamos mención a que las palabras pueden traer muchas consecuencias a nuestras vidas. Exactamente. Y acá habla del pueblo de Israel después de haber salido desde Egipto. Amén. Dios le dio una orden a Moisés antes de entrar a la tierra prometida, la tierra que él prometió, donde fluye leche y miel, esa tierra que iba a poseer el pueblo de Israel después de haber salido de la esclavitud, después de haber salido de Egipto. Y Moisés, como líder del pueblo, obedeció al mandato de Dios. Por supuesto, él era un hombre elegido por Dios. Recordemos que Moisés no fue un hombre que dijo, que tomó la decisión y dijo, voy a sacar al pueblo de Egipto porque está en esclavitud y porque... No, fue Dios quien lo eligió, fue Dios quien lo puso al frente, fue Dios quien lo ministró y quien le enseñó cómo sacar al pueblo, de qué manera, guiado por la mano de Dios. Amén. Y lo importante acá es que él como líder, como el principal del pueblo de Israel, obedeció a la voz que Dios al mandato de Dios, que le dijo: escoge 12 hombres. Amén. 12 varones. Amén. Amén. Esto es lo importante. Entre el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, tenemos que entender lo siguiente. Moisés tuvo la disposición en su corazón y tuvo el oído atento, primero, para escuchar la orden de Dios y segundo, ponerla en acción, obedecer. Obedecer. Amén. Obediencia. Amén. Y esto nos está indicando que más allá de que seamos líderes en nuestra iglesia, líderes en nuestros hogares, los padres, primero hay que entender y hay que disponer su vida, su corazón, a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Vos sabés que hacemos un paréntesis, muchas veces ustedes que nos escuchan del otro lado tienen que entender lo siguiente, sobre todo los padres. Los padres de familia son los líderes que deben escuchar y oír la voz de Dios. Qué importante es que un padre ore por su familia. Qué importante es que una madre ore por sus hijos. Qué importante que es que esa madre o ese padre pueda estar en comunión con Dios
para oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Amén, sí. Esto quiero recalcarlo porque muchas veces estas cosas se dejan de lado, no se entienden o por ignorancia no se hacen. Amén. Sin embargo, hoy a través del programa queremos decirle, papá, mamá, vos tenés la responsabilidad como líder de tu familia, orar por tus hijos, por tu matrimonio, orar por toda situación y ponerte sobre todas las cosas en comunión, no tan solo orar, sino que tu vida personal esté en comunión con Dios. Y así como Moisés condujo y sacó de la esclavitud por orden de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios, así también los padres deben guiar, sacar, conducir a sus hijos a la tierra prometida, que es los caminos de Cristo, sacarlos de la esclavitud, porque muchos hijos están esclavos en el mundo, en el pecado, muchos están esclavos de la drogadicción, del alcoholismo, pero ahí el papá cumple la función fundamental de poder llevar la palabra de Dios a sus hijos y poder conducirlos al verdadero camino, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y recordemos que siempre Dios estará respondiendo. Muchas veces la batalla se presenta ahí, ¿eh? Ahí se presenta cuando en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con muchas cosas muchos lazos que se rompen, porque el enemigo trata de romper los lazos familiares, trata de romper la comunión en el hogar. Y bueno, ahí es donde el líder, aquel que es obediente y que escucha la voz de Dios, debe estar batallando continuamente por recuperar lo que el enemigo muchas veces ha hecho presa, ha tomado. Amén. Amén. Y que, mire, un versículo así podemos sacar muchas conclusiones y ver la palabra de Dios de distintas formas. Pero nosotros queremos hablar de esto, que Dios habló a Moisés, él escuchó, obedeció y rescató 12 personas, 12 varones, y no eran cualquier persona del pueblo de Israel. Tenían una característica. Eran príncipes de los hijos de Israel, eran hombres, eran varones, eran jóvenes instruidos que conocían la palabra de Dios, que conocían el mensaje y la palabra de Dios, que eran educados. Y conocían a Dios. Amén. Ahí podemos ver que Dios utiliza también a gente instruida, gente que está capacitada, gente que es conocedora de la palabra de Dios. Amén. Y estos eran varones que tenían una misión. Reconocer la tierra prometida, lo que Dios había prometido desde mucho tiempo antes al pueblo. Ellos debían cumplir esa misión, ir, porque la tierra, la tierra de Canaán estaba tomada por pueblos paganos. Sin embargo, Dios prometió esta tierra al pueblo de Israel para llevarlos a esa, porque era una tierra fructífera, una tierra de bendición. Por eso que dice la Escritura que era una tierra que es una tierra donde fluye leche y miel, dando a entender que la bendición de Dios estaba en ese lugar. Y Dios le da por herencia esa tierra a la nación de Israel, a su pueblo amado, amén. El pueblo elegido. Esa es una promesa. Amén. Esa es la promesa de la tierra prometida. Entonces dijimos, ya analizamos esto. Moisés escuchó, obedeció y eligió. Amén. Eligió. Y los envió a reconocer la tierra. Y los envió. Vamos a pasar desde el capítulo 13, vamos a saltar al versículo número 25. Amén. Dice de la siguiente manera: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Amén. Amén. Porque ellos habían traído un racimo, dice la palabra de Dios, que habían traído habían sacado un sarmiento, dice, con un racimo enorme. Así que donde estaba la bendición, era la muestra de la bendición de lo que Dios les había prometido, que lo que Dios les había prometido era una realidad. Amén. Amén. De ahí saltamos, vamos a pasar al versículo. Lo voy a seguir. El 27, sí. El 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel.
Dice, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces dice Caleb, vamos ahí, no nos vamos a detener ahí. O sea, ellos fueron, reconocieron la tierra, reconocieron que la tierra era una tierra donde fluía leche y miel, amén. Pero hubo un problema, hubo un pequeño problema, amén. Fíjense que dice el versículo 27, dice, y contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste y la que ciertamente fluye leche y miel, amén. Y este es el fruto de ella, mostrando el racimo que habían traído de uva. Dice, fíjese el verso 28, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, amén. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran una raza de gigantes que había en aquella época. Que de hecho hay pruebas arqueológicas de que los gigantes existieron sobre la tierra. Dice, y Amalek habita el Negev. Bueno, y ahí describe digamos, los pueblos que habitaban en aquel entonces la tierra de Canaán. Amén. Y aquí hay una situación que queremos resaltar frente al pueblo, estos espías que, digamos, o estos hombres que fueron a reconocer la tierra, de la manera en que ellos hablaron y se dirigieron ante la congregación, había una cierta postura de estos hombres, amén, sí. Amén, que fue la de desalentar o amedrentar. Ellos se sintieron amedrentados por el tipo de pueblo, por el tipo de personas que habían en aquel amén. lugar. Y en esto es donde nosotros queremos hacer o queremos recalcar un poco que nosotros muchas veces tenemos que tener cuidado de la manera en que hablamos, de la manera en que decimos de las cosas o de la manera en que nos expresamos o de la manera en que nosotros influimos, amén, sobre las decisiones de otras personas. ¿Por qué? Porque a ver, en esto tenemos que entender de que Dios está en todo lugar, como dijimos, Dios está mirando, está escuchando todo esto, de la manera en que nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué lo decimos? Porque vamos a seguir leyendo y vamos a ver cuál es, de qué manera Dios toma esto. Amén. Amén. A ver, estos hombres reconocieron la tierra, vieron lo que sucedió, no es que estaban mintiendo. No. Ellos con sus propios ojos vieron lo que relataban, lo que informaron, pero ellos humanamente y lógicamente informaron lo que vieron sus ojos. Pero ¿qué dice más abajo? Versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Mire la diferencia de 10 personas a otras 2. Amén. Miren la valentía, porque 2 se fueron a reconocer y entre ellos estaba Caleb y Josué. Amén. Pero 10, lógicamente y humanamente, contaron lo que vieron. Lo que vieron sus ojos naturales. Y Caleb y Josué también vieron lo mismo. Amén. También vieron lo mismo. Vieron que las murallas eran altas, vieron a los hijos de Anac, vieron Anac, vieron lo mismo. Pero hay una diferencia entre 10 y 2 Amén. varones. Que los 10, ellos estaban mirando con sus propios ojos. Y Caleb y Josué estaban fundamentados y basados en la fe, en la confianza del Dios que había rescatado su vida desde Egipto. En la promesa que Dios les había En la hecho. promesa. No sé si me pueden entender, no sé si pueden llegar a comprender lo que quiero transmitir. Que más allá de que ellos estaban viendo una misma situación, más allá que estaban viendo una misma realidad, pero tenían otro carácter, otra postura, tenían un espíritu diferente. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Miren la diferencia de decir, vamos,
vamos y tomemos la tierra porque Dios lo prometió. En cambio los otros 10 estaban como desalentados y estaban influenciando a la congregación, al pueblo desde otra forma, de otra manera. Amén, amén. Por supuesto, dice, volvemos a leer, dice, entonces Caleb, dice, hizo callar al pueblo porque... A ver, ¿por qué lo hace callar? Porque comenzó de la manera en que los otros 10 hombres explicaron lo que había, comenzó la murmuración, comenzó el desaliento, comenzó a inquietarse el pueblo. Entonces dice la palabra de Dios, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Fíjate con la actitud con la que Caleb hablaba, hablaba y con la determinación y la firmeza que él hablaba. Dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, o sea, de la tierra. Dice, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. ¿Por qué? Porque su esperanza, porque su confianza estaba en Dios. Y porque ellos sabían, a ver, estos 12 varones, ellos vieron la gloria de Dios. Amén. Ellos Dios. Gustaron la gloria de Dios, Amén. La gracia, el poder, la mano poderosa de cómo Dios los había sacado de la esclavitud, de la tierra de Egipto. Amén. Porque Gloria a Dios. estos 12 varones experimentaron Por supuesto. la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Pero tenían dos Aleluya. posturas distintas. O sea, qué maravillosa que es la palabra de Dios y cómo nos enseña. Amén. Cómo nos enseña a poder diferenciar a estos dos tipos de personas, digamos. Amén. Las dos tipos de actitudes. Las dos tipos de actitudes, los dos tipos de espíritus distintos. Pero Amén. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Amén. Si bien los dos tuvieron la misma experiencia espiritual, vieron como Dios, el Dios Todopoderoso los rescató, pero en el momento de tener fe y tener confianza, 10 no lo pudieron hacer. Amén. Fíjate lo que dice la Escritura. Seguimos leyendo más adelante. Dice en el versículo 31, dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjate de la manera como ¿Cómo lo veían? Cómo lo veían, dice. Ahora, fíjate lo que dice el 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, fíjate de la manera en que lo plantearon. La tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos nosotros a ellos. Fíjate cómo desalentaron de la manera que desalentaron al pueblo. Pero mirá la palabra esa que dice, y era a nuestro parecer. Amén. Ellos Sí. eran seres humanos y estaban mirando como humanos, estaban midiendo sus fuerzas como seres humanos. En cambio, Josué y Caleb midieron sus fuerzas basados en el poder de Dios. Amén. Basados en ese Jehová poderoso, en el fuerte, en el Dios de Israel, en el Dios poderoso, eterno, maravilloso. Entonces esa su fe estaba fundada, Amén. basada en la gloria de Dios. Amén. Ahora yo quiero resaltar las consecuencias de esto un poco, porque dice que ellos hablaron mal delante Amén. del pueblo. El desaliento, la cizaña. Vos fíjate, el pueblo se desalentó, tuvo un efecto negativo. Amén. Dice la palabra de Dios que el pueblo lloró y gritó. De miedo. Miedo. Del desaliento, del pánico que les provocó lo que estos hombres dijeron. Ahora, lo que ellos no se daban cuenta es de que lo estaban haciendo delante de la presencia de Dios. Amén. Dios está en todo lugar. Volvemos a repetirlo. Por eso, ¿qué influencia tiene lo que nosotros decimos? De la manera en que lo decimos, cómo lo decimos. Cuando usted ve a alguien que está cometiendo un error o que alguien que ha caído, alguien... no hay que desalentar, hay que orar por esa persona, hay que tener la actitud de Josué y de Caleb, que confiaban en Dios, que puede, el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios que suple, el Dios que abre el mar rojo, aleluya, ese Dios que mueve montañas, gloria a Dios, aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo porque, a ver, quizás muchos hemos cometido errores en nuestra vida, a lo mejor tener una postura equivocada.
La postura que muchas veces cuando nosotros estamos bien, que creemos que no nos falta nada, que estamos bien, que estamos tranquilos y podemos llegar en esa actitud a cuestionar lo que a otro le esté pasando. Entonces tengamos cuidado con esto, porque Dios, sigo repitiendo esto, Dios está en todos lados, Dios oye todo, Dios ve todo, Dios escucha todo, aleluya. Y todo tiene una consecuencia, todo tiene una consecuencia. Y muchas veces estas dos posturas nos hacen reflexionar que frente a una adversidad, que aunque veamos que los problemas son enormes, que aunque veamos que las adversidades, que las situaciones que nos rodean son grandes, que nuestra barca tambalea, poder tener la actitud y un espíritu diferente como lo tuvo Josué y Caleb. Ese espíritu que los llevaba a ser más que vencedores, ese espíritu donde confiaban en este Dios poderoso. Ese espíritu debe habitar en nosotros y solamente lo podemos lograr cuando el Espíritu de Dios habita en cada vida y en cada corazón, porque Él es el que nos ayuda, el que nos da la valentía, el que nos fortalece, el que nos alienta, el que nos sostiene en medio de la adversidad. Cada uno tiene que luchar con sus propios gigantes. Amén. Y confiar en este Dios poderoso que nos dará la victoria, porque Él lo prometió, porque Josué y Caleb estaban fundamentados y aferrados a esa promesa que Dios les había dado, que esa tierra, que aunque veían grandes dificultades, pero esa tierra iba a ser de ellos, porque Dios lo había prometido. Amén. Recordemos que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Amén. Lo que está en la palabra de Dios se debe cumplir. Capítulo 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová, dice, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Por eso, fíjate, el desaliento. De la manera que el pueblo se desalentó, y cuánta gente hay que muchas veces mete cizaña de esta manera, con malicia. Por eso volvemos a hacer hincapié en esto. Tenga cuidado, cuídese, tengamos cuidado cuando la gente te dice: no, fíjate, no, porque esto no, ¿qué vas a volver a la iglesia? Es la misma voz de Satanás que te está diciendo, te está desalentando, está tratando de romper tus convicciones, pero queremos decirte en esta noche que tu corazón, tu alma debe estar afianzado en las cosas de Dios. Amén. Amén. Ya vamos terminando, ya estamos terminando. Queremos leer algunos versículos más. Dice, en el 14 vamos a ir al verso número 6, dice: y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, dice que eran dos de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Mirá la actitud que tenía. Aleluya. Qué actitud, qué fe. Amén. Qué confianza en este Dios maravilloso que pelea la batalla por nosotros. Amén. Dice, y los comeremos como a pan, dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis. Entonces, Fíjate la actitud de Josué y fíjate la actitud del pueblo. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Encima que los estaban alentando. Los estaban animando, diciendo: pongan su confianza. No. Decían, no. Estábamos mejor en Egipto. ¿Y cuánta gente piensa esto, no? Sí. No, antes de venir a los caminos de Dios yo estaba mejor. Antes de venir a la iglesia estaba mejor. ¿Cuánta gente tiene este pensamiento? Sin embargo, el que va a ser prosperado y va a ser bendecido es el que pone su confianza y su corazón en Dios. Amén. Amén. Por eso no debemos escucharle ni prestarle atención a aquellos que vienen a desalentarte, a aquellos que te dicen: pero mirá, ¿qué vas a ir ahí a la iglesia? Mirá si tenés más problemas que antes. Mirá la cantidad de problemas que tenés si antes estabas
estabas ahí en el mundo, en Egipto, estabas mejor, tenías para comer, tenías un techo, y ahora cuando que aceptaste a Cristo y que estás ahí alabando a Dios y que vas todos los domingos a perder el tiempo, y ahí entra el desaliento y entra la duda. Pero aquel que está cimentado, aquel que ha fundamentado su vida en la roca, ahí permanece Cristo, ahí permanece firme, porque Cristo es la roca que lo sostiene. Dice la palabra de Dios que debemos fundamentar nuestra vida en la roca más segura, que es Cristo Jesús, que aunque vengan vientos, lluvia, tempestades, la casa no va a caer, tu casa, tu vida no va a caer, porque está en la roca. Y dejar de prestarle oído al enemigo, que va a querer desalentarte, va a querer sacarte, va a querer que retrocedas. Amén. Fíjate, ahora ya estamos redondeando y estamos terminando este tema, que lo hemos pasado muy por arriba, pero es importante. Fíjate que no es solamente hablar y no es solamente proferir o desalentar o tener una mala intención con el otro muchas veces, o de la manera en que uno lo ve. Dice, verso 10, dice, pero entonces la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Amén. Pero fíjate, la falta de fe es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. La falta de fe, el no creerle a Dios, es una ofensa. Ofendemos a Dios cuando nosotros no creemos en su palabra y no creemos en sus promesas. Tengamos cuidado, porque la palabra de Dios día a día nos está demostrando en pequeñas cosas lo que debemos hacer. Y fíjate que una persona desalentada o un pueblo desalentado es un pueblo lleno de odio, es un pueblo lleno de desesperación, de ira, de amargura, de desaliento. Amén. Estas cosas, ¿cuántas de estas características muchas veces están en la vida de la persona? Por la rebeldía, por el no querer obedecer, por si Dios no existe. ¿Cuánta gente dice, no, Dios no existe? Llega y suelta la boca y habla de esta manera. O muchas veces nosotros pedimos a Dios cosas y no Dios, porque cumple su perfecta voluntad, no la responde como nosotros queremos, y dejamos de creer en Dios. Amén. Ahora vos fíjate que Moisés intercede por el pueblo y le dice a Dios que tenga misericordia, de la misma manera en que Cristo intercede por nosotros. Amén. A través de eso está en el capítulo 14, en el versículo número 19 y 20. Amén. Ahí cumple Moisés la misma misión que Cristo hoy en estos días, que intercede por nosotros ante el Padre y nos dice, mira, Señor, no tomes en cuenta sus rebeliones, no tomes en cuenta sus pecados. Yo morí en la cruz, entregué mi vida por estos cabezaduras. Amén. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, vamos a ya ir leyendo en el versículo número 24, dice... vamos a leer desde el 20. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Mirá lo que dice Dios, ¿no? Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos que me han irritado la verá. O sea, la promesa para ellos se corta ahí. Amén. Fíjate, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, y ahí empieza a describir. Pero mirá, fíjate,
la influencia y la consecuencia de tener un espíritu diferente, cómo afecta a toda una generación. Amén. A toda nuestra generación. Por eso hoy la palabra de Dios nos lleva a la reflexión de poder tener un espíritu diferente para que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos puedan también poder poseer la promesa de Dios. Amén. Así como se lo prometió a Caleb, que podamos nosotros también recibir esa promesa. Dice la palabra de Dios ya en los últimos versículos, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, dice, murieron de plaga delante de Jehová. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Amén. La Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En conclusión, Señor Cris, nuestro. En conclusión, un espíritu diferente debe haber en los hijos de Dios, aquellos que hemos creído y aquellos que en nosotros mora el Espíritu de Dios. Así que tengamos un espíritu diferente, aunque veamos la adversidad, una actitud diferente y un espíritu diferente. Amén. Aunque veamos la adversidad, veamos murallas alrededor de nosotros, pero creamos a la palabra de Dios para agradarle a Él. Aleluya, porque la fortaleza de Dios está en el corazón de la vida del cristiano, de aquel que se ha aferrado a Dios. Por más que vengan los vientos contrarios, siempre cuando lo decimos, por más que hayan cosas que veamos que el mundo se cae a nuestro alrededor, Dios estará con nosotros. Amén, aunque todo el panorama sea incierto, aunque no veamos a medio metro que nos cubra, nos rodee en tiniebla, pero nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza Amén. Está en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aleluya, por nosotros, por rescatarnos, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y a partir de ahora hay que creerle a la palabra de Dios. Si Él dijo, no temas que yo estaré contigo todos los días de tu vida, te sostendré, te sustentaré, te ayudaré, es porque así será. Y Amén. Así será, hermano. Dios nos prometió la vida eterna. Creamos que tenemos la vida eterna. Nuestra mirada está allá arriba en el reino de los cielos. Aquel lugar, esa es nuestra ciudadanía. Por eso tiene que morar en nosotros ese espíritu diferente. Ese espíritu que tenía Caleb y Josué. Amén. Hombres de Dios. Hombres de Dios. Hombres que se pusieron en las manos de Dios, hombres que creyeron, la fe en este Dios maravilloso que activaba en ellos, aleluya. Por eso te invitamos en este día Amén. Para que tu fe sea restaurada, para que si en algún momento hemos hablado, abierto la boca además, podamos pedirle perdón a Dios, porque la misericordia de Él todavía está extendida para que nuestra familia sea restaurada, nuestro matrimonio restaurado, nuestros seres queridos puedan ser restaurados. Renunciemos al oculto, dice la palabra de Dios. Quizás en el pasado hemos hecho cosas con las cuales no le agradan a Dios, pero hoy es el tiempo de renunciar a todo aquello. Quizás muchas personas han ido al curandero, han buscado la solución en el espiritismo. Ojo con los que juegan a la ouija, han jugado al juego de la copa y todo ese tipo de cosas esotéricas. Renuncia a ello, porque son puertas que se abren para el enemigo. Por eso en esta tarde crea que la única respuesta se llama Jesucristo de Nazaret, aleluya. Este Dios maravilloso nos ha dado la oportunidad. Por eso reciban esta noche en el nombre de Jesús toda la bendición de Dios, que esta palabra haya hecho cabida en su corazón. Aleluya. Hoy te siento